Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En este momento tenemos 70 personas conectadas. Eh, Les pedimos mil disculpas por lo sucedido con la plataforma. El enlace anterior es esta misma plataforma, pero por algún error generalizado la plataforma no respondía y no nos dejaba ingresar. También pues aquí está Luis Felipe y Tomás que nos van a acompañar y van a ser ellos quienes nos den esta interesante charla sobre la construcción modular, un tema de eficiencia y sostenibilidad. En este momento pues les agradezco su paciencia. Igual vamos a tener el espacio de 1 hora y les agradecemos que estén conectados. La primera parte pues es esta introducción y al final vamos a tener 15 minutos de preguntas sobre lo que nos presente Tomás y Luis Felipe. Y pueden ir consignando sus preguntas en el apartado de la aplicación que dice preguntas. Yo voy a estar muy pendiente de lo que esté pasando allí. Luis Felipe, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, la sesión de hoy se llama Construcción Modular, la tendencia en eficiencia y sostenibilidad. Vamos a tener a dos profesionales que nos van a estar hablando de este tema. Luis Felipe Ospina de Asembla, una empresa miembro del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y Tomás Villa, un invitado muy especial que Asembla nos ha querido hoy traer y que nos puede aportar muchísimo desde su experiencia con el manejo de esta construcción modular y las tendencias que estamos viendo hoy en día. Quien les habla, Camilo Luengas, yo soy líder, especialista técnico líder del Consejo Colombiano y les agradezco nuevamente pues su paciencia. A Luis Felipe, a Tomás, bienvenidos. En este momento le doy la palabra a Luis Felipe para que pueda pues presentarnos todo lo que han preparado. Igualmente esta sesión está quedando grabada y va a ser subida a las redes del Consejo y a todas las personas que se registraron. También les vamos a enviar todo el material y la presentación que hoy nos están haciendo ellos dos. Luis Felipe, muy buenos días. Adelante, el público es tuyo. Muy buenos días, Camilo. Bueno, un segundo paso a la siguiente. No sé por qué no me está... A ver. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes más de 20 años de experiencias en desarrollos de proyectos, en construcciones, en paneles de PVC. Es por esto que durante esta presentación pues vamos a ver diversos aspectos que tienen que ver con el material y con los desarrollos de construcción modulares. Primero que todo pues quiero mostrar cómo el PVC como material hace parte de nuestra rutina diaria, en nuestra vivienda, en nuestra oficina, en el, digamos el automóvil. Ya hay muchos elementos que nos rodean hoy día en PVC. Los invito a ver este breve video, pues que resume lo que acabo de mencionar. Entonces, pues en la industria del PVC se han desarrollado productos pues por su asepsia, por su aislamiento térmico, por su limpieza, pues se han permitido utilizarse en muchos elementos que, como dije anteriormente, están presentes en nuestra vida diaria. A los videos les tuve que quitar el volumen, pues puede poner en problemas la transmisión de la señal. Entonces, pues vamos a pasarlo sin el audio. Entonces, pues como vemos en los cables, en la tecnología, en las tarjetas de crédito y tantos elementos que nos rodean hoy día, pues basados en este tipo de material y tecnología, ¿no? Bueno, es así como damos inicio a
al tema que hoy traemos, que es la construcción modular. Inicialmente es importante entender que en la construcción modular hay una etapa de fabricación que, a diferencia de los sistemas tradicionales que empiezan el proceso de construcción en sitio, en este caso empezamos una elaboración de materiales en ambientes controlados. Esto pues permite tener un mejor control de la calidad de estos elementos que se van a utilizar en sitio. La construcción modular exige que en la etapa de diseño se tenga que dedicar algo más de tiempo, pues no se deja espacio para improvisar como puede suceder en sistemas tradicionales, que cuando llegan al sitio de obra, por lo general no tienen todo perfectamente definido y eso es lo que genera imprevistos y retrasos en obra, mientras que la construcción modular da un paso adelante en este tipo de situaciones. La construcción o el futuro de la arquitectura no se puede concebir sin tener en cuenta el futuro de la industria de la construcción. Es decir, estas nuevas posibilidades permiten el uso inteligente de los materiales, porque como dije anteriormente, se piensa muy bien el diseño antes de entrar a obra. Entonces, aquí vamos a tener todo perfectamente fabricado y listo para ensamblar de tal manera que disminuye el desperdicio, hay menor generación de escombro en obra y todo se ensambla de manera que se ahorran tiempos en instalación y se requiere menor cantidad de mano de obra. Este aspecto de menor personal va a empezar a ser parte de nuestras vidas, pues más con todos estos protocolos de bioseguridad que se van a empezar a implementar en construcción. Entonces vamos a necesitar sistemas que nos permitan tener menor cantidad de mano de obra en los proyectos. La construcción modular no necesariamente va a comprometer o afectar el diseño del arquitecto. Es muy flexible, se adapta, pueden hacerse híbridos, puede jugarse con otro tipo de materiales también, de tal manera que no hay límites en las posibilidades de diseño para construir modularmente. En la construcción, en PVC, ya existen pues una gran variedad de productos. Están los paneles para los muros, están los perfiles para las puertas, para las ventanas. Tenemos perfiles para las cercas, para las barandas, para el cielo raso, para hacer pérgolas tubulares. Es decir, hay una gran variedad de gamas de productos, pues básicamente porque es un material de muy larga vida útil y muy bajo mantenimiento. Entonces, pues es muy adecuado para utilizar en la construcción. El sistema constructivo de Assembla consiste en unos paneles de PVC que funcionan inicialmente como un encofrado, como un molde de concreto, el cual el PVC va a ser su acabado final. La gran ventaja es que el PVC tiene muy alta resistencia a la humedad y a la corrosión, entonces es un material de muy bajo mantenimiento y una larga vida útil. Asimismo, pues es muy versátil porque podemos utilizarlo de manera liviana con una estructura metálica donde la envolvente es un cerramiento liviano y pues con una muy alta eficiencia en aislamiento térmico. Este video a continuación pues muestra la eficiencia, digamos, utilizando este tipo de productos. No sé si el volumen los afecta, el sonido. Luis Felipe, ahí estamos escuchándote bien, realmente. Muy bien. Su construcción no exige mayores condiciones. No necesita mano de obra calificada. Reduce el uso de maquinaria pesada. Utiliza herramientas comunes. Gracias a que el tiempo de construcción es rápido, el sistema permite prototipos. Los paneles, fabricados a partir de materiales termoplásticos de última generación, se elaboran a la medida de cada proyecto, evitando generar desperdicios y optimizando materiales.
Su versatilidad y resistencia permite que los perfiles sean vaciados en concreto, como una formaleta, para el desarrollo de construcciones permanentes, o como una alternativa liviana susceptible de ser desmontada y transportada a cualquier lugar. Todo esto se traduce en mayor economía para el constructor. Bueno, vamos a ver unos puntos que nos relacionan directamente con la sostenibilidad, tanto como material como sistema constructivo. En el año 2018, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible certificó un proyecto construido con el sistema de paneles de PVC. En este caso, pues, se evaluaron varios aspectos de sostenibilidad, como el consumo de agua, o mejor dicho, los ahorros de agua durante la ejecución del proyecto, los ahorros energéticos en instalación, y asimismo hubo un monitoreo de un año de las condiciones o el microclima que se generaba dentro de la edificación y el bienestar que éste generaba a sus ocupantes. Asimismo, se evaluó la rapidez de instalación, la generación de escombro o residuo, digamos, es muy importante en esta revisión para la certificación, y asimismo el impacto positivo que este tipo de construcción permitió la inclusión de trabajadores locales en la instalación de este proyecto. Fue así como se llegó a esta certificación que se llamaba Referencial Casa Colombia, fue en el 2018. Hay 4 puntos importantes para tener en cuenta en cuanto a sostenibilidad. El PVC en sistema constructivo no es un plástico de un solo uso. Así como hemos mencionado anteriormente, pues se pueden usar estructuras livianas que se pueden reutilizar, transportar y si tiene un uso inicial puede cambiar de uso posteriormente. Asimismo, el ciclo de vida del PVC se calcula aproximadamente en 100 años, pero después de estos 100 años puede ser reprocesado, digamos, en un proceso industrial para darle una nueva vida, sea para una aplicación en construcción o para cualquier otro tipo de uso. Asimismo, en la planta de asembla tenemos un proceso circular, es decir, el 100% de la materia prima que nos llega sale totalmente transformada. Por ejemplo, para los perfiles de ventanería, muchas veces quedan algunos sobrantes de perfil, el cual se reprocesa y viene a ser parte del panel del sistema constructivo, de tal manera que tiene un 30% de material reciclado en el proceso en planta. El PVC tiene una muy alta eficiencia energética, pues es de muy baja conductibilidad de temperatura. Esto lo hace un excelente aislante térmico. Por lo tanto, cuando hacemos diseños bioclimáticos, esta envolvente va a aportar eficiencia en la edificación. Por lo tanto, pues al final vamos a tener una construcción pasiva. El espesor del muro es de tan solo 64 milímetros de ancho. Esto pues con un menor volumen va a tener una mayor capacidad de aislamiento y esto nos va a permitir aprovechar mejor los espacios cuando diseñamos edificaciones, sobre todo en vivienda social, pues se aprovecha más el área, estos centímetros extras a diferencia de los sistemas tradicionales. Como mencioné al principio, pues el sistema se fabrica de acuerdo al diseño del proyecto, por lo tanto tiene menos generación de escombro, mientras que en el sistema tradicional podemos estar llegando a un 30% de escombro, con Assembla estamos alrededor del 2 o 3% en escombro de material. Y por último, uno de los mayores compuestos que tiene el PVC es la sal, un compuesto natural, un recurso pues abundante en la naturaleza y esto pues lo hace sostenible. Bueno, vamos a hablar ahora de la construcción modular en PVC. Hoy nos acompaña
el arquitecto Tomás Villa. Ahora él nos va a explicar una propuesta que él hace, pero pues a manera de introducción, en estos momentos pues de emergencia sanitaria, estas propuestas modulares han entrado con una gran fuerza, pues se requieren proyectos a muy corto plazo. Ahora, en este momento que empiezan a tomar decisiones para generar edificaciones con este tipo de uso, se va a tener mucho menor tiempo para construir que lo que se tiene convencionalmente. Por lo tanto, esto nos ha dado una gran posibilidad de ampliar, digamos, la atención en este tipo de edificaciones, con este tipo de tecnologías. Voy a presentar un video que presenta el proyecto Célula Vital, el cual pues fue diseñado por el arquitecto Tomás, que después del video él nos va a dar una breve reseña de cómo llegó a este diseño y por qué pensó en un sistema de paneles en PVC como Assembla para esta solución. Muy bien, le doy la palabra al arquitecto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Pienso que en este punto quisiera hacer una breve intervención destacando los motivos por los cuales o el proceso de pensamiento que nos llevó a pensar en una solución prefabricable y modular y a implementar el sistema, como bien lo dijo Luis, de Assembla. ¿Cierto? Al aproximarnos a este proyecto en una primera instancia, entendimos que iba a tener ciertos condicionantes bastante especiales, no solo porque se trataba de un proyecto que consideraba espacios especializados como lo son las unidades de cuidados intensivos, sino también por las condiciones o características especiales del virus y la manera en que se propagaba pues como el contagio. En primer lugar, la urgencia de la situación y las restricciones de seguridad o de aislamiento, sobre todo aplicadas al gremio pues, de la construcción, nos dieron a entender que se debía implementar un sistema que fuera de fácil y rápida ejecución y que ésta no requiriera mano de obra o equipos altamente especializados o abundantes. Por eso decidimos implementar un sistema prefabricado que nos permitía pues, ofrecer unos tiempos de respuesta bastante reducidos y quizá plantear la opción de preensamblar parcialmente o totalmente el proyecto en espacios controlados como podrían ser bodegas, donde estaba garantizada la seguridad de los trabajadores y luego que fuera transportado al lugar donde se necesitaba pues su uso. Adicionalmente, la decisión de realizar un proyecto modular, como ven ahí, unos módulos hexagonales, se tomó porque se debía pensar un proyecto versátil que pudiera adaptarse a diferentes configuraciones de los espacios, geometrías o dimensiones y que fuera escalable. Escalable en el sentido de que en el momento en que se instalaran ciertos módulos en un lugar, se pudiera pensar en adicionar otros o trasladar donde ya no se necesitaran tantos a lugares donde se fueran requeridos. Además, la geometría pues, hexagonal de los módulos resulta bastante eficiente pensando en la estructura como agrupación. Adicionalmente, como estamos pensando en realizar agrupaciones, debíamos plantear módulos o variables de módulos que nos permitieran pues, tener un funcionamiento adecuado de la agrupación. Es decir, como vieron en la presentación o en las diapositivas anteriores, planteamos tres diferentes variables, una para pasillos, que nos resolvía la circulación al interior de la agrupación, otra para acceso,
donde se podían ubicar elementos de limpieza, y otra que la llamamos célula de control, donde podrían estar ubicados el personal médico. Por último, para darle pues, paso a Luis para que continúe con la presentación, quería resaltar las razones por las cuales escogimos implementar el sistema constructivo de Assembla sobre las otras opciones que ofrecía el mercado de sistemas prefabricados y modulares de rápida y fácil de ejecución. Pues la primera era que Assembla ofrece una gama de productos pues, bastante amplia que nos permitía pensar o permitía darle solución a casi todos los elementos constructivos del proyecto sin necesidad de requerir proveedores adicionales que volvieran como más complicado el proceso de ejecución o diseño. Y la segunda, que considero pues es la más relevante de todas, es que el PVC nos permitía asegurar la asepsia del espacio sin requerir o sin la necesidad de aplicar acabados adicionales que nos hicieran aumentar el costo del proyecto o que nos hicieran pues, más compleja la ejecución. Como pueden ver, el proyecto estaba planteado pues, para dar solución a diferentes o para implantarse en diferentes zonas climáticas o lugares, ¿cierto? En bodegas, a la intemperie, y la solución técnica pues, se logró a través de todo el sistema de Assembla. Si quieres continuar ya, Luis. Muchas gracias, Tomás. Bueno, viendo ya experiencias ejecutadas en el país, y bueno, lo hemos hecho en muchas regiones del continente. Ahora les muestro otros ejemplos. Quiero hablarles de proyectos que hemos hecho desde La Guajira hasta el Cauca. En este momento, pues, estamos desarrollando un proyecto en Guainía. Son 9 puestos de salud. Es, pues, digamos, fundamental entender que al ser tan liviano el sistema, esto nos permite llegar a lugares de muy difícil acceso. Es por esto que el caso de Guainía, en este momento el contratista está enfrentando ciertas dificultades de orden público, y por esta razón, pues a él le parece muy apropiado utilizar un sistema de rápida instalación. Además, la logística para llegar a estos lugares, pues puede haber una porción de transporte terrestre, pero luego viene un transporte fluvial, y muchas veces pues la topografía compleja que se necesita a lomo de mula, o llegar pues llevar estos materiales a esta geografía tan apartada y tan complicada en nuestro país. Una gran ventaja es el bajo mantenimiento, pues ante condiciones ambientales muy agresivas, el PVC pues tiene un excelente comportamiento, es de muy bajo mantenimiento. Tenemos edificaciones de más de 15 años que no han requerido el uso de un solo galón de pintura. Entonces, pues a largo plazo, esto es una gran ventaja en cuanto a costos de mantenimiento. Así como lo hemos utilizado en salud, hemos utilizado el sistema en otros segmentos de construcción. En vivienda hemos logrado llegar a niveles socioculturales o a niveles sociales de estratos bajos, como viviendas de interés prioritario, a niveles o clase alta, donde, digamos, de esta manera estamos democratizando el nivel de acabados que ofrece este sistema. Pues para todos estos segmentos, la calidad y la rapidez se vuelven fundamentales. Hemos trabajado proyectos en el Caribe donde la norma de antihuracanes es exigente, entonces la combinación del concreto con el PVC permite cumplir con estas exigencias. Hemos construido en Costa Rica, donde la norma de sismoresistencia es similar a la de San Francisco, Estados Unidos. Es una zona de muy altas condiciones, exigencias sísmicas, y hemos cumplido con esta normativa. Aquí en Colombia, nuestro sistema cumple con la NSR 2010, pues digamos, se presentan todas las memorias de cálculo, cumpliendo toda esta parte técnica. Queremos hacer un comparativo en lo que se viene desarrollando en vivienda social en el país, en los sistemas tradicionales. Con los sistemas tradicionales, por lo general se presentan demoras en el desarrollo de los proyectos. Esto pues implica que se generan unos costos administrativos adicionales. Cuando usamos el sistema constructivo de PVC,
de manera adecuada, nos permite tener unos ahorros significativos en la parte administrativa, pues vamos a estar menor tiempo y pues esto nos va a permitir estos ahorros. Asimismo, va a haber una menor cantidad de mano de obra y como lo dije anteriormente, esta va a ser una práctica que viene de acá para adelante. Esta necesidad de tener menor personal, que tengan un distanciamiento adecuado, pues se va a volver la nueva normalidad. Por lo tanto, estos sistemas modulares industrializados vienen pues con una solución a esta problemática que tenemos ahora. La no necesidad de acabados en el caso del PVC permite estos ahorros de tiempo también y pues no vamos a necesitar ni filos ni remates ni estas actividades posteriores pues para darle un buen acabado a la edificación. Y como vimos, el aislamiento térmico y acústico nos permite dignificar este tipo de construcciones. En Colombia también hemos venido trabajando estas formaletas metálicas en la vivienda social. Hemos hecho un comparativo real, unos proyectos que hemos desarrollado en el Cesar, donde se venían utilizando estas formaletas. El mismo constructor nos permitió hacer algunas evaluaciones de las experiencias tomadas de los dos sistemas constructivos. Mientras que con la formaleta llega a necesitarse hasta 50 personas para fundir 3 casas en un solo día, con asembla se necesitarían solo 25 personas. En ese momento puede sonar pues un equipo muy grande, pero para fundir 3 casas en un día es pues digamos la cantidad real y adecuada para este tipo de desarrollos. Y nuevamente, la necesidad de acabados afecta el muro vaciado en concreto. En cambio, pues Asembla presenta un ahorro en esa característica. El arquitecto Tomás también hace una propuesta modular para vivienda, partiendo de los diseños convencionales en vivienda social, pues como bien sabemos, son muy limitados y monótonos, pues estas dimensiones no permiten o no tienen tanta flexibilidad para diseño, que su ampliación se da en el patio posterior. Este patio posterior queda para futuros desarrollos, pero por lo general esos desarrollos afectan la iluminación y ventilación de la edificación. Entonces, esta forma de diseño es muy limitada desde el punto de vista arquitectónico. Se toma como referencia un proyecto de vivienda social en Brasil, donde esta área de patio se incluye en la zona social de la edificación, viene a ser parte como del corazón del diseño del proyecto. Se plantea un patio posterior pequeño para ropas, pero dejamos un área abierta, más comprometida con el funcionamiento de la vivienda, permitiendo muy buena ventilación e iluminación natural, digamos, dándole mayor calidad arquitectónica a la edificación y proyectando una ampliación a segundo piso. Al manejar ampliación en segundo piso, estamos duplicando el espacio, vamos a tener mayor flexibilidad en cuanto a diseño y pues todas estas posibilidades van a enriquecer la propuesta arquitectónica. Así el arquitecto Tomás llega a esta propuesta. Se manejan unas dimensiones correspondientes a la modulación de tal manera que en fábrica se puede hacer casi que el 40% de la vivienda. En fábrica, en esta área controlada, como dije al principio de la presentación, que nos va a permitir garantizar una mejor calidad en la construcción, se va a iniciar en este ambiente controlado. Además de esto, esta propuesta arquitectónica nos va a permitir una reducción de ocupación en el lote hasta de un 12%. Entonces, se trata de ensamblar los elementos en fábrica, tenerlos listos, asegurarlos con unos perfiles metálicos, de tal forma que lo podamos transportar prearmado, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Esta propuesta es muy aterrizada y realizable porque, como dije, ya lo hemos hecho anteriormente. Llegamos en pachas de 6 viviendas. Vamos a trabajar de frente 3 casas, pues para poder manejar toda la nivelación de los lotes, manejado normalmente en los proyectos de vivienda social basados en experiencias reales de los proyectos del Cesar.
Entonces, como llegamos ya con una gran parte de la edificación avanzada, pues simplemente complementamos con los muros faltantes, las instalaciones eléctricas, las hidráulicas, la instalación de perfiles para soporte de cubiertas, las cubiertas. Aquí vemos cómo el patio central es el corazón de la propuesta. Llegamos a esta propuesta arquitectónica que su resultado nos permite tener una alta calidad en arquitectura, iluminación natural, ventilación. Asimismo, como hemos dado este aporte en arquitectura, el material permite una mayor, se va a dignificar la vivienda social. Estamos ofreciendo un producto de muy alta calidad, de muy bajo mantenimiento, para familias que seguramente se les puede dificultar estar pintando sus viviendas en estos ambientes tan corrosivos. Muchas veces la humedad pues afecta a la edificación, en este caso tiene una alta resistencia a estas condiciones y un excelente aislamiento térmico, lo que nos permite, reitero, dignificar la vivienda social en Colombia. Proyectos que hemos hecho ya pues reales en Colombia con el sistema constructivo, como dije, pues el de Cesar, el Magdalena, en varios departamentos del Caribe hemos desarrollado vivienda de interés prioritario con el Ministerio de Vivienda y con Entre Territorios actualmente. Hemos hecho proyectos en lugares de inundables sobre palafitos, de tal manera que si eventualmente se genera una nueva inundación y supera este nivel que se elevó la vivienda y se mojan los muros, no va a haber ningún problema. El PVC tiene una alta resistencia a la humedad, tanto es así que podemos hacer piscinas, los muros de piscinas con el panel de PVC, por lo tanto el agua no tiene ningún efecto dañino sobre el material. También hemos trabajado viviendas para clientes institucionales, estas viviendas para la policía o para el ejército, pues por el bajo mantenimiento. Eso se vuelve interesante y sabemos Colombia, el 80% del país es clima cálido, entonces el aislamiento térmico es fundamental. En Panamá es un referente importante, pues la humedad es muy alta, la mano de obra es muy costosa y necesitan sistemas industrializados como Assembla. Tanto es así que con proyectos directos con gobierno hemos despachado más de 7.000 viviendas a Panamá. Otro segmento muy interesante es el de la educación. Por todas las características que he mencionado anteriormente, la rapidez de instalación y el bajo mantenimiento. Es muy importante tener en cuenta el aislamiento térmico, pues nos permite tener áreas adecuadas que funcionen con arquitectura, con diseños bioclimáticos y permitan tener la temperatura adecuada dentro del aula para un adecuado desarrollo de la actividad educativa. En Colombia tenemos bastantes experiencias en lugares de muy difícil acceso, Chocó, Cauca, Nariño, lugares donde hay alta humedad, difícil logística de transporte. Tenemos experiencias muy interesantes en Chocó, cuando las aulas existían en sistemas tradicionales con tejas metálicas, pues en Chocó llueve casi todo el año. Esta lluvia con el ruido que generaba la teja, generaba dificultades en el proceso de dar las clases por el ruido. Sí, cuando llegó Assembla o llegó este panel con un muy buen aislamiento acústico, esto fue superado y se volvió, pues digamos, una constante para aplicar en este tipo de proyectos educativos. Así como hemos llegado a lugares de muy difícil acceso, hemos trabajado en proyectos en ciudades principales, haciendo módulos de rápida instalación, mientras que estos proyectos la necesidad es para cubrir áreas de aulas, mientras que hacen los refuerzos estructurales en el edificio principal, en la universidad o en el colegio. Entonces, esta solución, como lo hemos mencionado, es desmontable y puede utilizarse eventualmente para otro tipo de uso. Es decir, estas aulas podrían convertirse en puestos de salud o otro tipo de uso. La industria no es ajena a este tipo de soluciones. La rapidez de instalación se vuelve fundamental, sobre todo condiciones como Ecopetrol, donde la mano de obra es tan costosa, pues se necesitan sistemas constructivos supremamente rápidos. Entonces, Assembla presenta esta solución. Quería mostrarles esta foto
de un proyecto en el año 2016 en Asocreto, montamos un stand en la feria. Un cliente lo compró, lo montó como sala de juntas y esta semana que acaba de pasar me acaba de enviar las fotos de la casa que está haciendo en su finca y asimismo tiene material para hacer otro módulo más. Entonces, pues esto es testimonio de la versatilidad y la reutilización del material, como lo hemos venido diciendo durante toda la presentación. Por último, pues Assembla, les quiero contar, es una compañía que ya lleva 23 años en Colombia, está ubicada en Cartagena y tenemos un amplio portafolio de productos. Como dije, pues los muros, cubiertas, puertas, ventanas, pérgolas, cielo raso y una cantidad de productos, todos con materias primas de PVC. Cartagena ha sido estratégico para atender a más de 25 países, cumpliendo normas de construcción muy variadas, como dije, normas muy estrictas de sismoresistencia, normas de antihuracanes, es decir, ha sido una calidad que se ha podido aplicar en muchos lugares del mundo. Nuestros proveedores nos permiten garantizar la estabilidad del material durante muchos años. De fábrica damos 10 años, pero tenemos proyectos de 23 años en Colombia con alta radiación UV y que no han tenido que gastar un solo galón de pintura. Es importante tener esto en cuenta a largo plazo para la edificación. Bueno, eso es todo. Me gustaría pues saber qué preguntas hay y qué inquietudes pudieron quedar. Hola Luis Felipe y Tomás, muchas gracias por la presentación. Tenemos varias preguntas del público. Los que todavía no nos han enviado la pregunta, igual pues todavía están a tiempo. Vamos a ir leyendo las primeras como en el orden en que llegaron. ¿Listo? Ya les voy a compartir entonces estas preguntas. Entonces arranco aquí con una pregunta de Ricardo Gutiérrez. La pregunta de Ricardo es, ¿cómo es el confort térmico y acústico al interior? Y si existe alguna diferencia respecto pues a la condición climática en donde yo instale como esta propuesta que ustedes nos han mostrado el día de hoy. Bueno, quiero hablar de una experiencia personal. Visitando una de las obras de proyectos sociales en el Cesar, eran las 11 de la mañana, la temperatura era elevada, estaba haciendo mucho calor y al entrar a una de las casas de Assembla se sintió el cambio en temperatura y no había ningún tipo de ventilador, sino simplemente el material generó este confort. Fueron unos grados menos, pero pues eso fue súper interesante. Además, me enteré que a mediodía los trabajadores, cuando trabajaban en proyectos con sistemas tradicionales, ellos buscaban pues un arbolito para ir a almorzar. Con Assembla ellos entraban a las casas que estaban acabando de construir, pero que ya estaban totalmente, digamos, con su cubierta por la temperatura, por el confort térmico. Entonces, definitivamente el material, o sea, es totalmente comprobable. Si tenemos un sol intenso en una de las caras del muro, internamente no se va a reflejar, no se va a sentir. El ejemplo es muy sencillo, como los brazos de las ollas que son plásticos, pues porque no transmiten temperatura, a diferencia de un elemento metálico. El material se puede adaptar a cualquier clima, tanto frío como caliente, simplemente un diseño bioclimático. Perfecto. Continúo aquí con las preguntas. Santiago Arias nos pregunta lo siguiente. En proyectos de gran escala, ¿es viable este sistema de construcción? Ahí complemento un poco y para que Tomás también nos pueda ayudar ahí con la respuesta. Ese modelo de la célula que va creciendo también es interesante y por eso, digamos, también la pregunta de Santiago me parece muy pertinente en ese sentido, como la pregunta es, en proyectos de gran escala, ¿es viable este sistema de construcción? Bueno, para responder un poco, digamos que el concepto de modularidad permite que sea viable no solo para proyectos de pequeña escala, sino de gran escala, ¿cierto? Para proyectos de gran escala. Simplemente hay que pensar en las condiciones
pues como de esas agrupaciones y cómo sería el funcionamiento interior. Además, pues constructivamente no hay pues, como ningún inconveniente, ¿cierto? De hecho, es mucho más, podría decirse, rentable o rápido la construcción con sistemas constructivos de estos que con uno tradicional en proyectos de gran escala. Uh-huh. Sí, no, complementando un poco lo que dice el arquitecto, pues al tener una etapa que se hace en fábrica, pues cuando ya llegamos al sitio prácticamente se trata es de unir elementos, de unir módulos. Fue así, hay un ejemplo muy sencillo como lo que sucedió en China con ese hospital que hicieron en 10 días. Se trataba de construcción modulares. Llegaron, ensamblaron, y unieron y listo. Perfecto, ¿Aló? listo. Muy bien, continúo entonces aquí con la pregunta de Clara Rodríguez. Tenemos costos por metro cuadrado. ¿Cuál sería un estimado de las soluciones que ustedes están proponiendo en esa línea, como costo por metro cuadrado? Bueno, el precio obviamente depende de varias condiciones. Una, la ubicación del proyecto, otra, el tipo de proyecto. Pues no es lo mismo cotizar una vivienda que un puesto de salud. Eh, las alturas, el diseño, todo esto influye. Sin embargo, pues hemos hecho comparaciones donde hemos llegado a ser más económicos que el sistema tradicional cuando las condiciones son más complejas. O sea, por lo general en una ciudad principal no somos tan competitivos como lo podríamos ser a veces en lugares de difícil acceso. O muchas veces en una ciudad principal, cuando usamos el sistema liviano, somos más competitivos que un sistema tradicional. Entonces, eh, es simplemente hacer una evaluación donde nos puede dar 1.200.000, 1.400.000 metros cuadrados. Eso en términos generales, pero es importante evaluar proyecto por proyecto. Perfecto. Listo. Tengo aquí una pregunta de Camilo Valenzuela. Esta pregunta es, ¿se ha implementado contenido reciclado en el nuevo PVC? Si estamos hablando de ese contenido reciclado, ¿es de característica como preconsumo o es postconsumo? O pues definitivamente el PVC que ustedes utilizan realmente es un PVC completamente nuevo. No, en lo que mostramos ahora del panel hay un 30% de material reciclado preconsumo. O sea, es lo que nos ha sobrado dentro de el mismo proceso de fabricación en planta. Hay ciertos procesos donde sobra material, este se muele y se reutiliza y se aplica en el sistema constructivo. Vale, perfecto. Voy a continuar aquí que tenemos varias preguntas. Sigo aquí con la pregunta de Diego Fernando Izquierdo. Dice, ¿este sistema está certificado y avalado por el ASIS, cumpliendo con la NSR 10? ¿Las curadurías u oficinas de planeación aprueban este sistema? Sí lo aprueban, hemos desarrollado pues proyectos sociales grandes donde hay todo un proceso de especificación, donde ya la curaduría aprueba la tecnología, donde la interventoría pues hace un proceso de seguimiento pues para que cumpla con la NSR, la calidad del concreto utilizado, la cantidad de refuerzos dentro del panel. Al final el panel no está trabajando estructuralmente, simplemente está haciendo un recubrimiento de ese concreto. Entonces lo que se evalúa en la norma es el concreto y el hierro. Perfecto. Una siguiente pregunta, Jairo Durán dice, ¿este tipo de construcción por ser temporal requiere licencia de construcción? Cuando es en liviano, no necesariamente. Hemos hecho proyectos, digamos, de campamentos, oficinas temporales y no, ellos hacen las consultas a su curaduría y no se necesita la licencia.
Bueno, continúo aquí con la pregunta. Dice Diego Izquierdo también, había escuchado que en Europa el PVC tiene unos efectos importantes o hay unos estudios acerca de los efectos en la salud humana. ¿Cómo se asegura el tema de la seguridad ante un eventual incendio dentro de los espacios o dentro de las soluciones que se generan con este tipo de materiales y cómo ustedes están atendiendo ese tipo de requerimientos? Bueno, en los compuestos que utilizamos en la formulación del panel, hay inhibidores de oxígeno, mejor dicho, permiten que el material sea autoextinguible, por lo tanto, ofrece seguridad frente a condiciones de incendio, no va a propagar el fuego. Hemos cumplido en lugares o en países que funcionan con la normativa holandesa en el Caribe, donde la parte de bomberos es muy exigente y se han hecho las pruebas que han permitido pues la aprobación de este sistema. Entonces el material no propaga la llama, es seguro ante esa condición. Bueno, muchas gracias. Paula Huitrago nos pregunta, ¿hasta cuántos pisos de altura o altura se ha utilizado este sistema constructivo? Se han construido 6 pisos, pero eventualmente podríamos llegar a mayor altura, donde simplemente el PVC se utilice como una envolvente de una estructura principal. Podríamos superar esa cantidad de pisos. Perfecto. Juliana Herrera nos pregunta, ¿tienen experiencia en campamentos temporales para obra que pueden ser reutilizados? Sí, hemos trabajado con la constructora Bolívar. En Barranquilla hicimos unos módulos provisionales para los Juegos Centroamericanos en el año 2018 y estos módulos fueron desmontados y se trasladaron para Cartagena para hacer unos salones comunales ya permanentes llenos de concreto. Inicialmente se habían hecho en liviano y se desmontaron y se usaron en concreto. Así como el ejemplo que les mostré en una diapositiva que habíamos hecho un stand de una feria, después se usó para una casa que ya llenaron de concreto y quedó permanente. Listo, gracias. Bueno, gracias. Tengo aquí una pregunta. Me dice Roberto Arango, si se desean chapar los baños, ¿cómo es la adherencia del enchape con el PVC? Sí, hay productos que permiten la adherencia del PVC con los enchapes, o se puede pues aplicar un primer que le genere un perfil de adherencia al PVC para luego ya enchaparlo normalmente. Hay unas 2 o 3 formas o fórmulas para enchaparlo, pero ya hay productos en el mercado que permiten pegar sobre PVC. Claro que en los baños no necesariamente se debería enchapar, pues el PVC aguanta el agua. Digamos, es una ventaja, nos ahorraría enchapes, pero por estética se puede hacer. Perfecto. Tengo otra pregunta aquí de Jordi López. Si nos puedes contar, Luis Felipe, si este material ha sido utilizado en una edificación que buscara la certificación LEED. Bueno, no tengo el conocimiento. Sé que se han hecho evaluaciones. Pues la única certificación que sacamos fue la del Consejo Colombiano de referencial Casa Colombia, pero no tengo conocimiento de otros. Muchas veces se generan los proyectos, pero no sé posterior a eso que, o sea, hasta ahora no conozco un proyecto que haya sacado el libro. De pronto en ventanas, es posible que en ventanas en PVC, o sea, o de pronto otro muro, pero con las ventanas de PVC que tienen un aporte en sostenibilidad. Listo, muy bien. Sí, realmente, pues digamos como LEED y Casa Colombia tienen unos criterios de evaluación puntuales sobre los materiales. Esos son, por ejemplo, lo que nos mencionaba Luis Felipe. El tema contenido reciclado va a ser valorado
dentro de la certificación LEED o de la certificación Casa Colombia, el origen regional de las materias primas y demás. Entonces habría que revisar puntualmente, pues caso a caso, pero y dependiendo la versión de LEED, si es versión 3 o es versión 4. Vale la pena también aclarar aquí que la certificación LEED únicamente aplica para edificaciones, los materiales como tal no se certifican en LEED. Me pregunta aquí Brian Higuera, Echevarría Higuera, es que si parte del servicio del acompañamiento que brinda Assembla, pues hay como una asesoría para montar proyectos relacionados con sistemas de construcción alternativo. Entonces, pues como pues digamos en pantalla estamos viendo también los datos de Luis Felipe y demás, pero si nos puedes contar un poco alrededor como de ese acompañamiento técnico que brindan ustedes también desde su equipo técnico allí en Assembla, Luis Felipe. Claro que sí, los clientes por lo general llegan con una propuesta, la cual pues nosotros la modulamos al sistema constructivo, hacemos las propuestas o recomendaciones estructurales, entonces cuentan con todo un acompañamiento técnico en el proceso. Perfecto. Una pregunta más aquí tengo de Diego Izquierdo. ¿Qué tan especializada tiene que ser la mano de obra para la instalación de estas soluciones? Necesitamos un oficial con el conocimiento del sistema, sin embargo, pues los ayudantes y los otros trabajadores con que tengan una experiencia en acabados, en chapes, que sean cuidadosos, porque pues hay que tener en cuenta que este material ya es un acabado. Entonces necesitamos una mano de obra un poquitico más pulida, digamos que trabaje obra blanca, que trabaje sistemas livianos, rápidamente entienden el concepto de armado. Y ya tenemos una gran cantidad de instaladores en el país, en muchas regiones. Bueno, muy bien. Aquí hay una pregunta de Zaira Beltrán con respecto al módulo de salud. Nos comenta ella que tiene entendido que el COVID, ¿cierto?, tiene un tiempo de supervivencia en superficies. ¿Cómo se puede mitigar esto, pues, respecto a la solución que ustedes están planteando como de esa célula que crece progresivamente para ese uso en particular? Con un protocolo de limpieza, el PVC aguanta una gran cantidad de químicos, el hipoclorito lo aguanta sin problema, por lo tanto se puede limpiar con hipoclorito, el alcohol o lavar con agua y jabón. O sea, el material es fácilmente limpiable y es aséptico. Por eso el PVC se usa tanto en aplicaciones de salud. Perfecto. Tengo una pregunta más de Ángela Díaz. Nos pregunta ella, ¿cómo es el tema de acabados interiores en proyectos, digamos, de ejemplo de casas de estrato alto, donde se ven paredes largas y vemos que el modular viene por paneles que forman la pared? Sí, la dilatación se puede ocultar, se puede pañetar y se puede eventualmente pintar como dándole un acabado convencional. Por lo general en altos estratos se aprovecha es la rapidez de instalación. Si la casa la construimos en menos de la mitad de tiempo, un sistema tradicional, pues esa razón es fundamental para utilizar el producto. Y al final le pueden dar cualquier acabado. Como dijimos, se puede enchapar, se puede pintar, se puede pañetar. Perfecto, muchas gracias. Por aquí Miguel Ángel Verdugo nos pregunta si ustedes tienen la especificación de técnica de la transmitancia térmica de estos materiales y si eso está, digamos, de fácil acceso en sus fichas técnicas o en la documentación que ustedes pues tienen sobre su producto. Sí, en el sitio web están las fichas técnicas con el comportamiento de aislamiento. Sin embargo, pues me pueden escribir a mi correo y yo les reenvío estas fichas pues para que lo evalúen en los proyectos. Perfecto. Una última pregunta que tenemos por aquí, si hay alguna experiencia que ustedes hayan tenido con el trabajo modular en oficinas y pensando mucho como en esta situación como de retomar actividades en donde el distanciamiento físico va a ser importante. Sí, digamos, durante la presentación mencioné mucho cómo requiere menos mano de obra
y cómo ahora esto se va a volver una nueva normalidad. Por lo que proyectos que ya hemos desarrollado implican solo 5 o 6 personas para un proyecto donde normalmente se necesitarían 15 o más personas. Entonces, pues, totalmente adaptable a esta nueva normalidad, con menor mano de obra y rápida instalación. Bueno, perfecto. No estoy viendo aquí, hemos solucionado un poco las preguntas generales, he unido algunas que estaban como repetidas también, pues ya las hemos comentado. Luis Felipe, Tomás, muchísimas gracias por la intervención. Realmente esta sesión de preguntas-respuestas también ha sido muy nutrida. Agradecemos pues toda su participación. Entonces, pues realmente les agradecemos a todos los que están todavía conectados. En este momento todavía están 73 personas de las casi 100 personas que logramos que se conectaran finalmente. Digamos que han seguido apareciendo un poco más de preguntas aquí. Les dejamos pues los datos, los contactos de Luis Felipe, todo lo que tengan que ver relacionado con los datos técnicos, resistencia al impacto, por ejemplo, que nos están preguntando, resistencia al fuego, todo esto, pues Assembla tiene todo el soporte técnico de estas características y como lo decía Luis Felipe, pues la idea es poder conectarlos a ustedes con Assembla para que puedan implementar estas soluciones en sus proyectos, que todas estas dudas que tienen alrededor de estos puntos particulares pues se puedan resolver más directamente. Una última pregunta aquí nos están haciendo es si Assembla tiene sucursal en Bogotá. Te dejo Sí, con esa última pregunta, Luis Felipe. A los demás participantes les agradezco mucho su permanencia. Van a recibir las memorias de este encuentro. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes también con otro espacio con un espacio de viernes de soluciones sostenibles. Adelante, Luis Felipe, con esa última pregunta. sí, tenemos oficina en Bogotá, carrera 13A número 10819, barrio Santa Paula. Ahí está la oficina comercial. La planta está en Cartagena, pero pues aquí atendemos clientes en Bogotá. Y ahí tenemos una sala, pues digamos un showroom donde se ven las ventanas y varios productos nuestros. Listo, muchas gracias, Tomás. No sé si quieres despedirte, Luis Felipe, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo lo Gracias, que no, nos han simplemente compartido. agradecerlos, sí, por esta oportunidad. Listo, muchas gracias a todos los Muchas gracias. participantes. Estamos continuamente ofreciendo estos espacios. Nuevamente el viernes, 11 de la mañana, vamos a hablar de la importancia del sello en las fachadas y porque tiene que ver muchísimo con la eficiencia energética. No se lo pierdan, unos expertos en el tema nos van a estar ahí compartiendo toda su experiencia. Muchas gracias, hasta luego y los esperamos nuevamente en otro Gracias. espacio del Consejo. Bueno, hasta luego. Hasta luego.